What do you say? Voy a quitar la música. Vale, ahí está. Si es que ahora soy ya una máquina de hacer vídeos todo el rato, fabricando ideas. Bueno, lo que quería comentar es que a partir de la reflexión de ayer, un poco por el resumen de maestría de Robert Greene, te dejo por aquí arriba el vídeo para que le eches un vistazo, yo la verdad es que es recomendadísimo. Me empezó a hablar gente, 3 o 4 personas, sobre el tema de la universidad, de la educación formal, de que no hacía falta, porque un poco lo que yo decía era que por el tema de conectar conceptos, de esto hablo en el resumen, conectar conceptos, tener ideas básicas, o sea, ideas fundamentales, base, sobre distintas cosas, que lo comentaremos en el vídeo de hoy, pues gracias a eso se conectaban muchas ideas y eso se hacía gracias a la universidad, como que la universidad fomenta eso porque te mete todas esas ideas base. Entonces, varias personas, como digo, me hablaron y me dijeron que la universidad no es necesario para eso y se puede aprender totalmente todas esas cosas y esos conceptos básicos para conectar ideas sin necesidad de ir a la universidad, es decir, que por tu cuenta puedes aprender todos esos conceptos. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, no hace falta la universidad, no es necesaria y puedes conectar conceptos y aprender esos conceptos básicos por tu cuenta también. Pero es que la cuestión es que no lo digo que sea necesario para todo el mundo, sino que para obtener esa visión global, para obtener esa visión crítica, para obtener esa visión que al final del vídeo explicaré con una metáfora que yo creo que se va a entender perfectamente, y poder ver todo de una manera distinta y conectar los elementos de todas las cosas, hace falta una educación formal, que en este caso, según el nivel que tú quieras, pues pasa desde colegio y tal hasta universidad. Y en concreto estuve hablando con un chaval que es fierísima, me pareció muy fiera, que se llama Ayman. Si estás viendo esto, te mando un saludo. Y estuvimos ahí hablando un rato por audios, vídeos y tal. Y justo con esa conversación se me ocurrió la idea de grabar este vídeo. ¿Y por qué digo el colegio? Porque desde sintaxis, biología, geografía, cualquier tipo de asignatura que se ve en el colegio, empiezas a crear esa base. Esa base te va a servir de forma directa, por ejemplo, la sintaxis, para conectar ideas, para expresarte bien. Sin embargo, obviamente tú también puedes aprender de forma práctica, buscar aplicaciones prácticas y decir, vale, me voy a informar sobre cómo expresarme bien. Y tú lo aprendes y con esa base, por ejemplo, porque aprenderás pues sintaxis. Lo que sucede es que normalmente cuando tú buscas, por ejemplo en este caso, cómo expresarme bien, te van a dar otras cosas y no te van a dar la base, que eso es luego lo que te permite, como te digo, conectar esas ideas y generar cosas que de normal, si no tienes esa base, no lo vas a saber hacer. Lo que sucede es que, por lo general, casi todo el mundo ya tiene esa base, pero te da una visión global que inconscientemente muchas veces no vas a tener si no estudias esa base. Y lo que sucede sobre todo al no ir a la universidad o al no ir al colegio es que, como decía en el resumen de ayer, el cerebro tiende a buscar la comodidad. Entonces, por ejemplo, en mi carrera en administración de empresas, tú, aunque quieras mejorar sobre negocios, si buscas cómo mejorar sobre negocios en internet, en ningún lado te va a decir estudia historia económica, estudia estadística, estudia álgebra, estudia contabilidad. Contabilidad igual sí en algún sitio te lo recomiendan. Pero todas esas cosas, aunque no son aplicables, o sea, historia económica no te sirve para nada en la aplicación práctica de manejar un negocio. Sin embargo, te da una visión global increíble. Y tú de normal, si estudias por tu cuenta, es muy difícil que tú te pongas a estudiar eso. Entonces, si tú quieres la visión global de un directivo, por ejemplo, necesitas toda esa base y es difícil, realmente es difícil porque muchas veces ni siquiera consideras que la necesitas. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad el cerebro conecta conceptos ya cuando adquieres un cierto nivel pues, de habilidad en cualquier campo. Entonces, si tú creces, pues no sé, en un barrio marginal y desde pequeño tu educación está en torno a eso, en torno a juntarte con chavales de un barrio marginal, pues es muy probable, o obviamente si te metes en eso, yo que sé, quieres hacer pasta tal, pues que por ejemplo te pongas a mover droga. Y eso lo vas a aplicar obviamente, que es lo que decía de las conexiones, a tus movidas. Y si tú te pones a hacer negocios, eso que has estado haciendo pues en el barrio con tus colegas o lo que sea, lo vas a aplicar a los negocios. Pero eso te va a dar habilidades en concreto y te va a mejorar, de hecho sirve, o sea, al final todo sirve. Y pues quizá en matemáticas has mejorado, en, yo que sé, en seguridad, en ver las cosas con otra visión distinta, gracias a eso que has hecho. Entonces la educación formal lo que trata es justamente que esas cosas que conectas sean base fundamental, es decir, que no te mejoren en una cosa puntual, sino que asciendan tu visión. Y subir esos peldaños lo que te permite es tener una visión de todo mucho más, dinámica, mucho más completa. Y una persona que ha estudiado economía, psicología y 4 carreras más, va a ver, por ejemplo, pues no sé, que suba una acción de bolsa. Si tú sabes específicamente invertir sobre bolsa, vas a ver X cosas. Vas a ver, pues por ejemplo, no sé,
por qué ha subido, vas a saber analizar la gráfica, incluso quizás has invertido y vas a ganar dinero, todo eso sí, pero lo que pasa es que la otra persona que tiene la visión global, detrás de eso va a haber incluso movimientos políticos, va a haber una influencia que tiene eso en la sociedad, va a haber la psicología de las personas, va a haber también el enfoque macroeconómico que quizá el que invierte en bolsa también conoce. Es decir, va a tener una visión mucho más amplia y eso cuando la necesitas, esa visión global, que no digo para nada que todo el mundo lo necesite, es decir, yo creo que solo una minoría la necesitan, pero si quieres ser un directivo o un alto cargo de empresa, por lo general te va a venir bien esa visión global. Entonces, ahí es cuando sí que hace falta esa visión global. Aún así, aunque no quieras estar en ese punto, esa visión siempre te va a beneficiar porque vas a ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta y cuanta menos base tengas, más limitado va a estar tu conocimiento. No quiere decir que vayas a aprender más rápido si la tienes, ni nada similar. De hecho, con la metáfora que te comentaba, lo vas a entender perfectamente. Esto no se habla nunca sobre ello porque hay mucha gente que ya lo tiene inculcado de base. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, pues a mí se me educó, quizá no para tener esta visión, pero a mí se me educó en aprender, en buscarme las cosas yo. Y gracias a eso, para lo que estoy, vamos, totalmente agradecido, yo he conseguido, pues eso, buscarme mis cosas, las maneras de aprender, cómo mejorar, etcétera, etcétera. Pero hay familias y hay personas que eso de base, aunque no vayan a la universidad, aunque lo que sea, sus padres ya se lo inculcan, o en general su entorno, porque viven en un entorno muy distinto. O sea, hay mucha diferencia, como te digo, entre una persona en un barrio marginal que tiene que esforzarse muchísimo más para llegar al nivel de esa persona y saber que tiene que estudiar, y saber que tiene que mejorar, y saber que tiene que currarse las cosas realmente, o incluso le están explicando específicamente o metiéndole también inconscientemente pues cómo se hacen las cosas de disciplina, muchísimos elementos. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba con Ayman es que, como dijo él, hay familias que su hermano, su padre, su madre son médicos. ¿Cómo crees que va a salir esa persona? Aunque pueda obviamente salirse del camino, esa persona seguramente ya sus padres le inculquen unas ideas sobre disciplina, sobre aprender, sobre cómo usar tu tiempo de ocio, sobre cómo comunicarse con el resto, sobre qué perspectiva tener sobre las cosas nuevas, sobre las cosas del pasado, sobre la historia, sobre los idiomas. 1000 cosas que si tú no eres consciente de ello siquiera y tu entorno tampoco te lo inculca, nunca lo vas a aprender. Entonces la universidad y el colegio, a mi parecer, te dan también estos elementos. Entonces a mí lo que me parece es que hay mucha gente que justamente se lo dan sus familias y tal, y luego ellos quizá no van a la universidad y te dicen, no, es que no te hace falta, no sé qué, tal. Claro, no te hace falta a ti, que quizá tu familia sí que te lo ha inculcado, tal, o tu entorno, pero quizá a la otra persona que no tiene toda esa base, o que nadie de su familia conoce sobre negocios, o nadie de su familia tiene, por así decirlo, esa mentalidad que puedes llamarlo, pues no sé, más madura, más desarrollada, pues le va a costar muchísimo menos a esa persona, aunque en su curso te digan, no te hace falta tener universidad, que justamente además es porque como él no le ha hecho falta, pues te va a vender en su curso que no te hace falta y que lo que te hace falta para ganar dinero o para triunfar es su curso. Y como te decía, ya para acabar el vídeo y no enrollarme más, voy a comentarte la metáfora. Tú imagínate que es una especie de pirámide de conocimiento, ¿no? Entonces tenemos toda esta base que te estoy comentando, el sintaxis, el relacionarte con amigos en clase, que es también lo que intenta el colegio, disciplina, geografía, como cosas base. Y ese conocimiento no te va a servir, pero ese conocimiento lo que hace es darte esa base sobre lo que apoyar el resto de cosas de tu vida. Y no solo conocimiento, sino, como te digo, disciplina, actitudes, son muchas cosas. Sobre esa base de educación formal, que son las partes de abajo, luego tú vas a ir poniendo arriba partes de cosas ya más aplicables o más prácticas, o cómo hacer un blog, cómo empezar un canal de YouTube, cosas que ya son más utilitarias y te van a dar el resultado. Puedes llegar bastante alto sin la base, es decir, tú puedes poner peldaños más pequeños, más estrechos, por ejemplo, comenzando ya con las cosas prácticas o por tu cuenta. Entonces pones peldaños más pequeños sin los conceptos básicos y vale, puedes ir subiendo y vas cogiendo el peldaño de arriba, que es un poquito más pequeño que el anterior, y vas a ir haciéndolo bien. Pero va a llegar un punto en el que es tan alto que, como tu base era más pequeña, no puedas llegar y se caiga y se tambalee. Y esto, de hecho, ni siquiera lo vas a ver. O sea, en la parte de arriba tú no la vas a ver porque no vas a tener la base y no vas a tener ni siquiera la concepción de que existe ese nivel global. Es decir, yo estoy seguro de que incluso podría tener una visión mucho más clara de lo que hay arriba si me hubieran inculcado todo eso de pequeño, o mi familia hubiera sido llena de empresarios, que es justamente lo que quiero ser yo. Pero no estoy como diciendo, no, qué mal, deberían haber sido así, por eso yo estoy jodido. No, pues quizá me toque esforzarme más que otra persona. Pero sin embargo, el primer paso es darse cuenta e intentar formar esa base de idiomas, de muchas otras cosas, para ir poco a poco
subiendo peldaños de conocimiento, por así decirlo, y al final poder llegar a esa base estrecha, que ya de hecho ahí estaría lo súper específico de un directivo que ya sabe cosas hiper específicas, hiper prácticas, que muy poca gente ya conoce y aplica en su vida, pero para eso te hace falta la base. Y además justo eso es que los consejos que te dan toda esa gente que tiene esos resultados son los de arriba, y tú eso no lo puedes aplicar si no haces todo lo de abajo, o si no tienes estabilidad emocional, o si no tienes todo ese tipo de cosas que muchas veces no se explica. Así que nada, eso es mi reflexión un poco y mi opinión. Si tienes otra opinión puedes dejármela por aquí abajo por comentarios o por mi Instagram, que si no me sigues deberías hacerlo justamente para iniciar debates como estos, y nos vemos en el vídeo de mañana.